es grabada. Con esto, con la intención de que si alguno de ustedes llega a tener algún inconveniente y no puede conectarse en tiempo y forma, posteriormente se sube la sesión en vivo a YouTube y ahí la pueden consultar como una repetición. De esa manera no pierden la información que se haya visto en la clase y además, pues bueno, pueden hacer su reporte de actividades cuando no puedan confirmar la asistencia. Otro punto importante es cuando, por ejemplo, ahorita ya pueden hacer una captura de pantalla, ya sea en su celular o en la computadora o el dispositivo móvil donde se encuentren, hacen una captura donde aparezca su nombre o su fotografía y de esa manera tomamos asistencia. En la plataforma hay un apartado que dice asistencias sesión uno o asistencia de sesiones en vivo. Ahí ustedes van a requerir subir una captura de pantalla de lo que estamos haciendo el día de hoy. De preferencia que se note el nombre de usuario de ustedes y el fondo, pues bueno, la presentación que se está proyectando. Más adelante les daré más detalles de eso, solo les quería avisar que la sesión se está haciendo grabada precisamente para ponerla a disposición de ustedes mismos cuando no tengan la oportunidad de conectarse en vivo o cuando lleguen a tener pérdida de conexión o cuando se lleguen a retirar por cualquier causa. Ya por ahí algunos ya los identifico, hay unos que no habíamos tenido el gusto de trabajar juntos. Y pues bueno, prosigo con la presentación. Como les decía, en este semestre estaremos trabajando literatura uno. Eh, Nuestro semestre es el 21B, soy el maestro Luis Uriel Torres. Cualquier cosa, estoy disponible en estos contactos. Por ejemplo, ustedes ya tienen mi número de teléfono, de preferencia en el horario en que me pueden, bueno, realmente puedo atender sus dudas en todo el horario. El detalle es de que no siempre voy a estar disponible o no siempre les voy a poder contestar de manera inmediata. Les aconsejaría que, pues bueno, si tienen alguna duda, lo hicieran dentro de, pues bueno, las horas hábiles del día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, puede estar atendiendo sus preguntas. Ya si es un poquito más tarde, puede que les conteste hasta el siguiente día, para que no lo tomen como que no quise contestar, solo que pues una cuestión de practicidad, pues ya no les podría estar contestando. Por aquí aparecen los contactos. Este es mi correo institucional, luisuriel.torres@cbslp.edu.mx. Si tienen alguna duda, también me pueden mandar un correo. Realmente no es tan utilizado, les soy sincero, por la cuestión de que es más sencillo mandarme un inbox en Facebook. Ya muchos de ustedes me tienen agregado o algunos ya están en el grupo de Facebook. Este, Aparezco en Facebook como Luis Torres, ya muchos de sus compañeros les aparecerá que tienen amigos en común, así que no hay problema con que le manden solicitud a alguien que no sea yo. ¿Qué más? Pues bueno, avanzamos y pues bueno, les platico un poquito. Ya algunos de sus compañeros que estuvieron trabajando ética conmigo, pues ya más o menos conocen como mis referencias o el trabajo que había realizado anteriormente antes de estar en Covach. En este caso les comparto un poquito de mi perfil profesional, esto para que conozcan más o menos las características de su profesor. Pues bueno, soy licenciado en Historia, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Estudié la maestría en Educación de la Universidad de Santander. He trabajado en el Colegio de San Luis, es una institución de estudios superiores apegados a las ciencias sociales. También estuve trabajando en la misma facultad donde egresé. Estuve también siendo docente de la licenciatura en educación de la Universidad Tangamanga, Campus Tequis. Y pues bueno, la última referencia laboral, pues bueno, es el Covach SLP. En Covach he trabajado en varios planteles, he trabajado en el plantel 25, que está en Capital. También he trabajado en el plantel 19, también en Capital, en la zona Saucito, y en el plantel 28. Y pues bueno, el último plantel en el que he desarrollado los últimos 2, 3 años es en el plantel en el que ustedes están, en el plantel 23, Tierra Nueva. Y pues bueno, he trabajado con chicos de todos los sectores, de características diferentes y pues bueno, también de actitudes diferentes y tal, pero es interesante trabajar con chicos de nivel medio superior porque realmente se siente que generas un cambio o que por lo menos sí puedes generar un cambio en la forma en que afrontan sus nuevas realidades, porque ya dejan de ser niños o adolescentes y ya empiezan en otra etapa. Y es interesante trabajar con alumnos como ustedes. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, eso es en general, ya no los quiero entretener mucho con eso, pero ya es para que se vayan dando una idea de más o menos cuáles son las características de su profesor.
Y bueno, empezamos con el encuadre. Ya quizá algunos de sus profesores ya iniciaron explicándoles el encuadre de sus actividades o de sus asignaturas. En este caso, yo les recomendaría hacer una captura de pantalla de este encuadre, ya sea una captura de pantalla, que tengan alguna libreta donde hacer sus anotaciones. De todas maneras, estas características van a estar en la plataforma, no se preocupen, no es como que si no lo alcanzan a anotar ahorita ya lo perdieron para siempre. No, de hecho esto va a estar en la plataforma disponible para ustedes y cada una de estas actividades se sube a la plataforma como una actividad individual. Aquí solamente se los voy a mostrar como para explicarles cómo funciona la evaluación o cómo funciona la organización de los contenidos. Bueno, aquí iniciamos nuestro semestre, nuestro primer corte el 30 de agosto, que fue el día de ayer, bueno, del día lunes, y cerramos calificaciones del primer corte el 24 de septiembre. Recuerden que tenemos que tener actividades ya terminadas para el 24 de septiembre. Yo sé que a veces las cuestiones de conectividad pueden dificultar un poquito la entrega de trabajos, pero pues hay que tomar nuestras precauciones para evitar que no haya falta de entrega de algunos trabajos y que después sus calificaciones, pues bueno, tengan problemas con ello. Van incorporándose todavía. ¿Qué más? Ok, entonces, estos son los contenidos. Si se fijan, son 4 columnas. Tenemos tema, aprendizaje esencial, actividad y evidencia. El primer tema lo vamos a enumerar como las bellas artes y la literatura. ¿Cuál es el aprendizaje esencial? Bueno, identifica las características de la literatura y su relación con las bellas artes. ¿Qué actividad van a realizar? Bueno, es una actividad con el valor de 10%. El alumno realizará un organizador gráfico, es un mapa mental, en donde se identifiquen las bellas artes entre artes mayores y artes menores. ¿Cómo lo van a entregar? Es un mapa mental en formato digital, en formato PDF o JPG. ¿Dónde se entrega? Se entrega en la plataforma. La misma plataforma está la asignación y en la asignación, pues, bueno, vienen otras características como qué elementos deben de rescatar de dicho trabajo. Siguiente trabajo, literatura como arte, identifica las características de la literatura para clasificarla como arte. Es un pequeño ensayo. Dentro de la misma plataforma también vienen características de cómo hacer un ensayo. Eh, y bueno, más adelante iremos viendo características de los trabajos. Cada uno, si se fijan, tiene un porcentaje. Aquí tenemos 10, 15, 15, 15, 10, 10 y 20. Lo importante aquí es identificar los valores de cada una de las actividades para que sumado, sabemos que da el 100% o en este caso el 10 de calificación. ¿Qué otro aspecto? Bueno, como les decía, en el segundo trabajo el alumno realizará un ensayo en donde se deba de resolver la pregunta ¿qué relación tiene la literatura y el arte? Van a hacer una extensión mínima de 2 cuartillas. Recuerden, 2 cuartillas son dos páginas. El interlineado es 1.5. Ya después veremos algunas otras características. Se entrega en formato Word o en PDF. Igual se entrega en la plataforma. Todas estas características no es necesario que ahorita las rescaten. ¿Por qué? Porque todas estas características, como el aprendizaje esencial, el tema, están dentro de las asignaciones. Por ejemplo, en su plataforma viene como la asignación de subir la captura de pantalla de su libro, exactamente así las características de su trabajo, así que no se preocupen de que ahorita no logren anotar todo esto, pero sí tenganlo presente y sobre todo los valores o los porcentajes de cada una de las actividades. Después tenemos el tema de marcas de literariedad, que distingue las marcas de literariedad del aprendizaje esencial. Eh, ¿Qué realizarán? Bueno, realizarán un cartel sobre el lenguaje literario, el connotativo y el lenguaje no literario, el denotativo. Todos estos temas serán explicados en el resto de las sesiones. Por eso es que quizá ahorita les resulte algo novedoso o algo confuso el de qué estoy hablando. Todos estos temas serán revisados en las sesiones en vivo y en algunas otras actividades de material de apoyo que yo les pueda proveer en la plataforma. ¿A qué nos referimos con material de apoyo? Son videos o son pequeñas lecturas que ustedes van a consultar para también hacer un reforzamiento de lo que ya ven en las páginas de su libro. Recordemos, vamos a trabajar con un libro digital. Está disponible en una de las primeras publicaciones de la plataforma. Pueden descargarlo, no es muy pesado, pesa menos de 10 megabytes. Lo pueden tener guardado en su celular. Si no tienen espacio, pues bueno, eliminen un par de historiales o de contenidos de caché de su celular para que tengan espacio. Bueno, el cartel será digital. Ustedes lo van a realizar en cualquiera de las aplicaciones o los formatos que ustedes consideren prudentes.
Ya en el caso de que no tengan posibilidad de hacer el cartel digital de manera digital, pueden hacerlo de manera física, tampoco que sea un formato muy grande para que no se extiendan tanto y tampoco gasten mucho en recursos materiales, porque pues también es sería, no sería ideal. Después tenemos la actividad número 4, que es la de contextos literarios. Distingue características de la literatura según su contexto. Van a realizar una infografía. Después veremos características de la infografía. Por ahí los compañeros de que estuvieron en terceros, bueno, en segundo C, ya tienen una idea clara de cómo se hace una infografía. Y ya han trabajado algunas aplicaciones como Canva que les ayuda a hacer infografías. De todas maneras, para los que no estén muy familiarizados con el tema, va a haber material de apoyo en la plataforma en donde se dan pequeños tutoriales de cómo hacer una infografía. Y pues bueno, la infografía, recuerden, puede ser una captura de pantalla, esa captura de pantalla se sube a la plataforma o pueden descargar su imagen, no hay problema. Después tenemos un par de actividades sencillas que son realizadas en su libro. Va a haber un listado de páginas que ustedes van a tener que ir leyendo y realizando a la vez. Al final ustedes harán una fotografía, una captura de pantalla en la cual identifiquen sus actividades del libro y se entregan en una fecha específica. En las mismas asignaciones viene la fecha específica en que se entregan cada uno de los trabajos. Recuerden, todos estos trabajos que están apareciendo en pantalla son los del primer corte. Tenemos que hacer estos seis actividades del 30 de agosto al 24 de septiembre, pero cada una es una actividad semanal. Por ejemplo, esta actividad número 1 se entrega el día viernes. El viernes a más tardar a las 11:59 exactamente de la noche, pero recuerden, intenten hacerlo antes para que no tengan problemas de subir actividades. Otro punto importante que hay que entender en la flexibilidad de la materia es que si hay flexibilidad de que entreguen actividades a destiempo. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que el viernes no tuvieron internet, se fue la luz, se acaban los datos de su celular. No hay problema si no suben la actividad en ese momento. Pueden subirla posteriormente al día inmediato siguiente o un par de días después, pero recuerden que son entregas extemporáneas. Una entrega extemporánea es que se hace después del tiempo establecido, por lo tanto, en ocasiones sí va a haber una disminución del porcentaje. Vamos a suponer que eh, este trabajo vale el 10%, pero no lo entregan el día viernes, lo entregan el día domingo o hasta el día lunes. Obviamente ya no va a valer el 10%, va a tener una disminución del al 8% por la cuestión de entrega extemporánea. Esto para incentivar o respetar el trabajo que hacen los alumnos que entregan en tiempo y forma, pero de todas maneras esas disminuciones de puntuación no son tan altas, no es como que digan, vale 10% si lo entrego en tiempo y forma y vale 1% si lo entrego un día después. No, obviamente no es tan drástico, o sea, baja una o dos décimas por la entrega de los días extemporáneos, pero esto es para beneficiarlos a ustedes y que no pierdan una calificación total. Es mejor entregar extemporáneo a no entregar nada. ¿Por qué? Porque de esa manera siguen sumando puntos. Eh, ¿Qué otro aspecto es importante? Pues bueno, lo de su libro. También vamos a tener una pequeña prueba objetiva. Una prueba objetiva es un pequeño examen, es un cuestionario que se hace como un formulario de Google al final de la evaluación. Y pues bueno, tendremos las sesiones en vivo de los miércoles, todos los miércoles de 9 a 10. Es una sesión semanal. Eh, Consideremos que van a ser 4 semanas, por lo tanto son 4 sesiones en vivo las que tendremos. Por eso tenemos un porcentaje del 20%. Cada captura de pantalla o cada reporte que ustedes envían de que estuvieron aquí presentes en la sesión vale 5%. Por eso, igual que lo que ustedes revisaron de la captura de su libro. Por lo tanto, si ustedes hacen la sumatoria de todos estos valores, les da un total de 95%. Me dirán, ¿y el otro 5%? Pues bueno, el otro 5% ya fue asignado a los alumnos que entregaron la captura de pantalla de la actividad número 1. No sé, doy un espacio para que si tienen alguna duda la pueden externar. Ahorita están habilitados todos los micrófonos, así que pueden levantar la mano o, pues, bueno, mencionarlo en el micrófono y resolveré alguna de sus dudas. Hasta el momento esa es la explicación general. Ahorita les doy detalles de cómo se usa la plataforma, de cómo es el proceso de trabajo conmigo, pero esto es en general, nada más para que tengan una idea. Cada una de estas asignaciones estará en la plataforma. No se preocupen de que ahorita no tengan la capacidad de anotar todo esto. Esto de todas maneras está disponible en la plataforma.
¿Alguien tiene alguna duda? A lo mejor sentirán que voy un poquito un poco rápido, pero es por la cuestión del tiempo. Tampoco podemos disponer tantas horas porque pudiera ser que tienen otras actividades. Y además de que tengo a las 10 tengo una sesión también con sus compañeros de etimologías, así que si en ocasiones estaré siendo un poquito breve o un poco rápido, de todas maneras les doy el espacio para que si tienen alguna duda, una sugerencia, la puedan compartir. No sé si alguien tenga alguna duda. Me gustaría escucharlos. No, ninguna. ¿Qué tal, No, Daniel? profe, ninguna. ¿Qué tal, Neida? Un gusto No, tenerlos ninguna. acá nuevamente. ¿Qué tal, Cecilia? Entendido. Sí, ¿qué tal, Hazel? Les ¿Cómo comento, estaba? algunos de ustedes ya los conozco por otro tipo de actividades, algunos, por ejemplo, a Hazel lo conozco por el béisbol, a los compañeros Neida, a Padilla los conozco por la cuestión de que llevamos ética el semestre pasado. Bueno, ellos saben que no soy muy exigente en el aspecto de detallitos de la materia, pero sí es importante llevar como una secuencia de las actividades que se realizan acá. Y esto, pues bueno, con la intención de que lo que se realiza o lo que se revisa les dé alguna utilidad o les sea útil para su desarrollo académico. Quizá muchos de ustedes se pregunten, ¿y qué literatura? Y eso precisamente será lo que veamos más adelante. No sé si hay alguien más que si quiera participar, tenga alguna duda. Me gustaría hacer el proceso que se hace usualmente en el de presentación, pero ya conforme vayamos teniendo las sesiones en vivo, me daré cuenta y los iré conociendo de a poco según las participaciones que vayan teniendo. Les digo, ahorita me gustaría tener una presentación de que cada uno de ustedes externara las características de su personalidad y tal, pero sí nos demoraría un poquito porque consideremos que son los tres grupos. Ahorita tenemos conectados un porcentaje considerable de alumnos. Somos más de 50 alumnos por el hecho de que somos los tres grupos, así que sí nos llevaría un poquito de tiempo. Así que lo recomendable sería que después yo les haría encuestas o algún otro tipo de actividades para ir conociéndolos más. Eh, no sé si hay alguna duda con respecto a las evaluaciones. Si alguien tiene alguna duda, sino para seguir avanzando. Ninguna, gracias. Ok, muy bien, Ana. Entonces, Ninguna, profe, gracias. muy bien, Kenia, gracias. Profe, Dígame. sobre lo que mandó del PDF, ¿lo vamos a imprimir todo o cómo va a ser? Miren, hay varias opciones. Por ejemplo, ustedes pueden imprimir todo el libro si no quieren tener complicaciones. Otra, si son muy hábiles y tienen la capacidad de realizar las actividades que están asignadas o que serán asignadas en su libro digital, ¿a qué me refiero? A que puedan editar sobre las mismas hojas dentro de su computadora, dentro de su libro, o contestarlo sin tener que imprimirlo, no hay problema. Se pueden mandar capturas de esas actividades de esa forma. La otra forma es imprimirlo todo, hacerlo a mano y mandar foto o captura de pantalla de las actividades. Esas son las dos opciones viables para la entrega de sus actividades específicas del libro. Yo no les exijo que impriman todo porque pues precisamente la utilidad de un libro digital es tenerlo a disponibilidad en su celular o en algún dispositivo móvil que tengan ustedes. Pero si quieren imprimirlo, no hay problema. Además de que si lo imprimen, les servirá que ya no tienen que transcribir, ya no tienen que editar lo que van a enviar como actividades. Pero les digo, si tienen la habilidad de hacerlo de manera digital, también sus actividades pueden ser entregadas de manera digital. ¿Sí queda resuelta su duda, Cecilia? Sí, profe, gracias. Ok, sobre la libreta, no, nosotros no llevamos una libreta en específico forrada de tal color o con ciertos márgenes, no, en realidad solo les sugiero que tengan una libreta asignada para nuestra materia por la cuestión de las anotaciones que lleguen a hacer. Eh, Usualmente las presentaciones con las que explico la clase están disponibles también en la plataforma. Así que, pues bueno, ya es una cuestión como muy personal de ustedes o de responsabilidad hacer las anotaciones pertinentes, porque puede ser que en algún día este, tengamos alguna explicación y no hayan hecho anotaciones y que después ese tema pues venga en alguna de las pruebas objetivas o que sea información útil para la realización de alguna de sus asignaciones o actividades o tareas en este caso. No sé si tengan alguna otra duda con respecto a eso. Ninguna. Ok. No, ninguna. Ok, muy bien, entonces seguimos avanzando y bueno, como les decía, para validar las asistencias
hay dos formas. Tenemos la forma normal, que es estar asistiendo como es en el momento de ahorita, asistir a la sesión en Meet y hacer las participaciones, o pueden generar una visualización de la repetición de la clase. Este es el canal de YouTube que estamos trabajando, de hecho ya tiene 2 semestres que lo utilizo. Ahí subo los videos y ustedes pueden consultarlos y después ustedes hacen un reporte en el cual escriben las características de los temas que se revisaron y en lugar de haber mandado su captura de pantalla, de haber estado en vivo, si no pudieron haber asistido, pueden mandar su reporte en el cual digan, ya visualicé la sesión, se vieron tantos temas, me pareció interesante tal tema y tal. Y de las dos maneras se puede validar su asistencia para no perder ese 20% de las actividades sincrónicas. ¿Qué más? Igual, hay un apartado específico en la plataforma, en el tablón de el trabajo de clase, en donde viene esa asignación y viene el apartado en donde ustedes cargan un archivo para validar ya sea su asistencia o su reporte de visualización. Antes de que avancemos, por favor, para tener un registro claro de los alumnos que están conectados, antes de que pase más tiempo, les solicito que por favor en el chat me escriban su nombre completo y el grupo al que pertenecen, porque recuerden que ya muchos de ustedes ya cambiaron de grupo por las capacitaciones, eh, y de esta manera yo les tomaría asistencia, nombre completo y el grupo al que pertenecen. Muy bien, ya voy viendo ahí Nancy, Cecilia, Hazel, Fátima, Deyanira, Daniel, María Judith, Cristal. Ah, y otra cuestión, en la plataforma se va a solicitar una captura de pantalla. Ustedes, si están en la computadora, pueden hacer, en su teclado hay una tecla en la parte superior derecha que dice imprimir pantalla, imp pantalla, o en su celular pueden hacer una captura de pantalla como, bueno, ya están habituados a hacerla y de esta manera ustedes validan su asistencia subiendo ese archivo al apartado correspondiente de la asistencia del día de hoy. Cualquiera de las dos formas, de todas maneras, yo les solicito que escriban su nombre en el chat por si a alguno de ustedes se les pasa, no tienen el tiempo o no pueden hacer la captura de pantalla. De esa manera cubrimos de dos formas el hecho de que ustedes hayan asistido a la sesión y así no se pierde su porcentaje de asistencia en la sesión. No sé si tengan dudas hasta ahí. Les digo, la dinámica de trabajo es en la plataforma, ya muchos de ustedes están en la plataforma. Toda la información estará siendo compartida en la plataforma, en el grupo de Facebook y usualmente en el grupo de WhatsApp, pero generalmente el grupo que tiene el mayor movimiento o mayor información es el de Facebook. Esto con la cuestión de que las notificaciones llegan en tiempo real. Así que, bueno, y en WhatsApp, porque a veces puede ser que ya estemos en deshorario de laboral y pues, bueno, ahí no es tan usual mandar actividades o indicaciones más tarde. Como les decía, esto es importante. Aquí es una explicación, bueno, lo sintetizamos como ya sus compañeros que estuvieron trabajando en segundo C, ya conocen este diagrama de los 6 pasos del aprendizaje a distancia. ¿Cuáles son estos 6 pasos? Bueno, número 1, consulta las indicaciones de la asignación. En su plataforma vienen las asignaciones y vienen las características del trabajo. Eso es lo primero que tienen que hacer. Ver si hay una asignación nueva en la plataforma, ver cuándo se entrega y detalles así. Después, cada una de las asignaciones tendrá un material de apoyo. Usualmente son videos. No suelo darles muchos artículos o no suelo darles muchas lecturas. Puede ser que les dé alguna otra referencia, pero usualmente son videos que ustedes reproducen y que son una explicación breve del tema que se va a revisar en ese punto. Ese es el punto número 2. Punto número 3, consulta la información del libro digital. El mismo tema que se revisa en los videos está la información en su libro y de esa manera ustedes pueden tener dos fuentes, que es el video y el libro, que hablan de una misma temática y de esa manera, si no entendieron el video o si no entendieron lo que está en el libro digital, pueden complementarla con el video o en este caso con la información propuesta en su libro. Ya una vez que hayan visto el material de apoyo o el material de apoyo introductorio o hayan leído las actividades o la temática en su libro digital, van a identificar si hay alguna duda. Si hay alguna duda, pueden preguntar. ¿Dónde pueden preguntar? Les recomiendo que en el grupo de Facebook pueden subir una pregunta en el grupo. No tengo inconveniente con que ustedes escriban ahí, siempre y cuando sean actividades o sean preguntas relacionadas con la temática de literatura. Ya una vez que hayan resuelto sus dudas, si no hay dudas,
hay que identificar las características de la actividad y realizarla. Cada una de las actividades tiene una característica especial y la forma en que se va a entregar. Después, el punto número 6, verificar el formato, porque muchas veces se estará solicitando un formato PDF, un formato JPG o un formato Word y hay que verificar qué características se está solicitando. A lo mejor ustedes les es solamente el cartel. Bueno, el cartel puede ser una fotografía. Pues bueno, obviamente una fotografía está en formato JPG, no tienen que hacer no tienen que cambiarle el formato porque una fotografía ya viene en formato JPG, tal cual la fotografía la suben en la plataforma y listo. Revisamos nuevamente. Paso número 1, consultar las indicaciones. Paso número 2, reproducir el material de apoyo. Paso número 3, consultar la información que está disponible en su libro digital, verificando el contenido. Paso número 4, despejar dudas en el caso de que pudiera haberlas. Paso número 5, realizan la actividad. Paso número 6 y final, verifican el formato y lo suben a la plataforma. Es muy importante que respeten los tiempos de subida porque seguramente cada asignación tiene una fecha de entrega. Recuerden que esas son fechas de entrega límite, no significa que a esa hora tengan que entregar. Por ejemplo, si hay una asignación que se vence el día viernes a las 11:59, no significa que la tengan que subir el viernes a las 11:58, significa que ese es el tiempo límite. Tienen todo el resto de los días para subirla. Y eso se los digo porque muchas veces, pues bueno, llega a haber problemas de conectividad, no hay luz o cuestiones así. En la mañana a mí me pasó que hubo un pequeño apagón en la zona donde vivo y es una cuestión pues un poco difícil porque pensé que el apagón se iba a prolongar mucho tiempo y iba a ser un problema para conectarme con ustedes. Obviamente lo podía hacer desde los datos de mi celular, pero sí iba a ser todavía más lenta la conexión. Y no, el caso es de que ya no hubo problema. Por eso los entiendo y entiendo que muchas veces pudieran tener dificultades. Así que por favor tomen el tiempo necesario y consideren los tiempos de entrega. Entreguen un poquito antes. Yo les recomiendo que siempre entreguen un día antes por si la carga no se hizo, por si el trabajo tiene detalles. Si el trabajo tiene detalles y lo entregaron con tiempo de anticipación, todavía yo se los puedo devolver y les puedo decir, aquí hay detalles en su trabajo, lo puede corregir y no hay mayor problema, sigue valiendo lo mismo. Pero si lo entregan el mismo día que se vence la entrega, pues obviamente yo ya no les puedo hacer correcciones y su calificación, pues bueno, tal cual será. Así que consideren eso. ¿Qué otro aspecto? Bueno, esos son los 6 pasos del aprendizaje a distancia. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Les digo, ese es el procedimiento general de cómo se hace, de cómo se trabaja conmigo. Eh, no sé si hay alguna duda hasta el momento, si no pasaríamos al primer tema que corresponde a la cuestión de la literatura y el arte. No sé cómo vayan viendo la clase, quizá algo para ustedes, no sé cómo hayan trabajado anteriormente, no sé, no sé a qué otras actividades hayan realizado con los docentes, no sé cómo hayan trabajado en términos de si eran sesiones sincrónicas o solamente eran sesiones eh, o eran asignaciones de trabajo. En este caso, a lo mejor pudiera haber algunas variaciones, pero bueno, créanme que muchas veces las actividades que van a realizar acá les van a dotar de herramientas y de habilidades distintas que ustedes quizá no hubieran desarrollado en el trabajo presencial. Obviamente se le resta el aspecto social porque pues sí requerimos un aspecto social del contacto con sus compañeros, las dinámicas de grupo, sí son necesarias dentro del proceso de aprendizaje, pero bueno, bajo estas condiciones pues no nos queda mucho más que pues trabajar a distancia. No sé si al momento hay alguna duda con respecto a las asignaciones, los procedimientos de realizar el trabajo y pues bueno, me gustaría escucharlo si es que hay alguien que quiera participar. Igual, de todas maneras, aquí No tengo hay duda, listado. Sí, ¿alguien iba a comentar algo? no hay dudas. Ok, gracias, Daniel. A ver, les voy a preguntar de manera aleatoria si hay alguna duda. De todas maneras, lo tengo aquí en el chat. Denme un minuto. A ver quién está conectado. Kenia, ¿alguna duda con respecto a cómo se va a trabajar? Ninguna duda, profe. Gracias. Ok. También veo conectada a Jailin. ¿Alguna duda, Jailin?
No, profe, ninguna. Ok, muy bien. Sobre dudas, bueno, espero que no haya más. De todas maneras, cualquier duda que tengan, la podemos despejar en el grupo, ya sea de Facebook o de WhatsApp. Les digo, es preferible el de Facebook porque de esa manera quedan plasmadas en el grupo sus propias dudas y si alguien más tiene una duda, puede, o una duda relacionada, puede de una manera ordenada tipo foro, puede ir incorporando mayor información y de ese modo yo también les puedo compartir más información, videos o enlaces que les puedan ayudar a despejar sus dudas. Si no hay más dudas, pues bueno, avanzamos. Y bueno, yo les haría una pregunta. ¿Por qué creen que, antes de que yo les muestre esto, antes de que lo lean, yo les pregunto, ¿por qué creen que en un programa de estudios de nivel medio superior, como es el que ustedes están cursando en tercer semestre de nivel bachillerato general, ¿por qué creen que haya una asignatura como literatura? ¿Alguien que me pueda resolver esa pregunta? Ustedes seguramente tienen esa misma pregunta. ¿Por qué estaré llevando una asignación que se llama literatura en nivel medio superior? ¿Cuál creen que sea la respuesta ante esa pregunta? ¿Nadie? Yo puedo suponer que es para mejorar la expresión verbal en los alumnos. Ok, muy bien, Daniel. Puede ser, es correcto. ¿Quién más? Ok, listo. Abrí otro explorador para poder ver la lista de compañeros porque no estaba pudiendo verla, pero se vicia el audio. ¿Quién más? ¿Alguna otra participación? ¿Alguien más que pudiera resolver esa pregunta? ¿Por qué creen ustedes o cómo justifican ustedes, cómo creen? ¿Qué sentido tiene el que ustedes vean una asignación como una asignatura, en este caso como literatura, en un nivel medio superior, en este caso bachillerato? ¿Por qué creen que llevan literatura? Así en sencillas palabras, ¿por qué creen que llevan una materia como literatura? Porque nos ayuda a llevar el lenguaje tanto escrito como oral. Exacto, sí, sí, Ana, muy bien. Sí, nos ayuda a identificar las características los procesos comunicativos, tanto en el lenguaje escrito como en el lenguaje oral. Muy bien, buena participación, Ana. ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación respecto a la idoneidad o al uso de la literatura en medio superior? ¿Qué uso podrían darle ustedes a los aprendizajes que desarrollen en la literatura o en la asignación de literatura? ¿Qué creen que resulte útil? ¿No? Yo entiendo que a lo mejor quizá no tienen ahorita la seguridad de querer participar, pero créanme que no, que este es un lugar abierto, no se preocupen con las participaciones. Quizá pudiera no ser tan correcta, no tan correcta, pero no tan atinada la respuesta que ustedes pudieran dar, pero eso ayuda a la dinámica de grupo. Recuerden, esta es una cuestión de participativa, yo no puedo estar acá solamente hablando y hablando, hablando. Sí me gustaría tener algún tipo de participación con ustedes porque de esa manera yo voy identificando si hay un progreso en su aprendizaje o si tenemos que regresar. Mm, ¿Nadie más? ¿Alguna otra respuesta posible? ¿Qué utilidad le podríamos dar a la literatura del nivel medio superior? Porque nos ayuda a expresarnos. Muy bien, sí, también. Muy bien, Teresa, Que gracias. nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento y personalidad acerca de la literatura. Sí, Cecilia, también eso nos ayuda. Y fíjense, más adelante iremos viendo que la literatura no es solo aspectos abstractos en el sentido de libros o así, sino que también nos ayuda a expresar lo que dijo Cecilia, parte de nuestra personalidad. ¿Y por qué parte de nuestra personalidad? Porque la literatura, como veremos más adelante, hace parte del arte. El arte tiene como intención la expresión de sentimientos o emociones. Pero bueno, ahorita eso lo veremos aterrizado. No sé si haya alguien más que quiera participar. Sí, yo también estoy de acuerdo Si no es con así, mis pues bueno, compañeros. avanzamos ahora sí. ¿Y por qué literatura? Bueno, la explicación del programa de estudios nos dice que
Bueno, literatura 1 está en el campo disciplinar de las humanidades. Recuerden, nosotros conocemos que todas las asignaturas que ustedes llevan están por campo del conocimiento. Y el campo del conocimiento de la literatura es en las humanidades. Y tiene la finalidad de desarrollar su intuición, su criterio y que amplíen sus valores y que conozcas y también emitan juicios sobre la perspectiva con la cual entiendes y contextualizas tu conocimiento del ser humano y del mundo. En pocas palabras, pues sí, como ustedes mismos decían, se refiere a ampliar ampliar los valores y también los conocimientos y la manera en que ustedes emiten juicios respecto a su contexto. ¿Qué aspecto? ¿Qué más? Pretende extender su experiencia y pensamiento para que generen nuevas formas de percibir y pensar el mundo. Usualmente muchos de ustedes quizá pudieran preguntarse qué otra utilidad pudiera tener la literatura. Pues por ahí ok, listo. Entonces, ¿qué más les estaba diciendo? También nos ayuda a que ustedes amplíen la manera en que tienen su pensamiento y sus juicios y la forma en que perciben el mundo. Esa es otra de las intenciones de la literatura y no se logra solamente con la lectura de textos, sino la forma en que se articulan ciertos conocimientos, pero más adelante lo iremos viendo, no se preocupen si les suena un poquito raro. ¿Para qué la literatura? Bueno, ustedes al cursar la asignatura de literatura se adentrarán a un campo del arte. Recordemos, la literatura es considerada parte del arte y se identifica como una expresión artística. Recordemos, se considera una expresión artística porque lleva a generar emociones. Reconocen su intención comunicativa. Después veremos las características de la intención comunicativa. Cuando nosotros hablamos o intentamos comunicarnos con alguien, siempre hay una intención comunicativa. Eso lo ahondaremos en las siguientes sesiones. Dentro de las temáticas que ustedes revisarán en esta asignación está el género narrativo, la estructura, los subgéneros. En este caso, los subgéneros del género narrativo es la fábula. Quizá algunos ya de ustedes conozcan qué es una fábula, una epopeya, una leyenda. Seguramente sí saben qué es una leyenda, un mito, un cuento y una novela. Identificarán las características y reconocerán sus elementos estructurales y lingüísticos. ¿A qué se refieren los elementos estructurales? Pues bueno, la ordenación o la secuencia de hechos que se establecen ya sea en una fábula, en una leyenda o en un cuento o una novela, porque dentro de la literatura también hay ciertas reglas que se siguen para que el texto tenga sentido y que logre su intención comunicativa, como lo hemos visto acá anteriormente. Y esa es finalmente la intención de que ustedes estudien una asignatura como literatura. Esto es en general los temas que estaremos viendo más adelante. La literatura como una expresión artística, la intención comunicativa, marcas de literariedad, lenguaje literario, función poética, formas de presentación. Estos temas los iremos desarrollando. Varios de estos los estaremos desarrollando en esta sesión. ¿Qué más? Veremos qué es una competencia lingüística, cómo es el manejo del lenguaje, presentación del discurso, interpretación de la obra literaria, comprensión de la obra literaria. Vamos a ver algunas de las épocas literarias. Esto a grosso modo, en este sentido, en términos generales. Vamos a ver características de cómo era la literatura antigua, cómo se escribía en la literatura moderna y cómo son las características de la literatura contemporánea. Consideremos que la literatura contemporánea es lo que se escribe en los años subsecuentes o en los años siguientes a nuestra generación, en este caso a su generación, en los últimos 50 años hacia el pasado. ¿Cuáles son los mapas Este es el mapa de los objetos de aprendizaje. Esto es importante que si llegan a tener una oportunidad ahorita, pudieran hacer una anotación de esto. En general, pudieran también generar una captura de pantalla. De todas maneras, les digo, esta información estará disponible también en la plataforma, así que no se preocupen si no llegan a anotar. Pero yo les recomiendo que se hagan pequeñas anotaciones en su libreta porque puede que pues la información ahí siga en la plataforma, pero se les olvide o ya no lo vuelvan a consultar, así como cuando tomamos una captura de pantalla en el celular
y ya se nos olvida que le hicimos, ya nos recordamos que ahí estaba la captura de celular, de la captura de pantalla. Por eso yo les recomendaría que si tienen pequeñas anotaciones en su cuaderno, esta información la pudieran capturar allí. Y les explico más o menos de qué va este mapa conceptual. Nuestro tema principal del bloque 1 o del corte 1 es identifican la literatura como arte. Se ve en la intención comunicativa. La intención comunicativa ya les decía, más adelante la veremos, y se refiere a la intención que ustedes tienen o la intención que se tiene cuando se escribe, cuando se dialoga, porque no es lo mismo que una persona haga una pregunta a que haga una afirmación o que genere alguna llamada de atención. O sea, siempre hay una intención comunicativa en el lenguaje humano. Después tenemos las marcas de literariedad, que es el lenguaje literario, que es generalmente el que encontramos en los poemas, la función poética, las formas de presentación. Estas son lo que se conoce como las marcas de literariedad. Les digo, quizá esto les suene algo novedoso, nuevo o a desconocido, pero más adelante ustedes ya tendrán o dominarán estos temas. Les decía, veremos las épocas literarias, literatura antigua, literatura moderna, literatura contemporánea y como último tema iremos viendo lo que es la competencia lingüística, el manejo del lenguaje y la presentación de un discurso. Y bueno, ya entrando al tema de lo que vimos que es la literatura como arte, hay que identificar las razones por las cuales se considera que la literatura es arte. Y bueno, vamos a identificar cuál es la finalidad del arte. La finalidad del arte es transmitir un significado que influye en el espectador de su época por medio de la aportación de ideas, reflejando realidades o recreando fantasías, provocando emociones y sentimientos. Esto es uno de los elementos más importantes para determinar que la literatura puede ser denominado arte. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad del arte? Provocar emociones y sentimientos. Obviamente esto bajo un contexto, y este es el contexto, nos referimos a la época en que vive la persona. Por lo tanto, nosotros podemos identificar que muchos de los textos literarios o mucho del trabajo que se realiza en la literatura puede provocar emociones y sentimientos. Por tanto, esa es la razón principal que nosotros consideramos que la literatura se puede considerar como arte. Y pues bueno, esa es una de las principales razones. Y bueno, esto es importante porque esto quizá lo revisarán o lo harán en una de sus primeras asignaciones, que es la clasificación de las bellas artes. Tenemos, por un lado, las artes plásticas, que es la escultura, la pintura, la arquitectura, las artes fonéticas, la música y la literatura, y las artes mixtas, que es la cinematografía, el teatro y la danza. Ya más o menos la mayoría de ustedes identificará cada una de ellas y sabe más o menos qué se realiza en cada una de ellas. Igual, no existen reglas precisas para aprender a disfrutar del arte. O sea, el goce estético es algo subjetivo y debemos de avanzar individualmente. Eso se refiere a que quizá para una persona las mismas evocaciones o los mismos sentimientos no sean provocados por una misma obra de arte. O sea, por ejemplo, si a alguno de ustedes una obra de arte les produce miedo, quizá alguno de ustedes les produzca felicidad o así, pero el principal objetivo del arte es generar algún tipo de emoción en el espectador. Y bueno, esto es la clasificación de las artes. Existen dos clasificaciones, artes mayores y artes menores. Dentro de las bellas artes o las artes mayores tenemos a la arquitectura, la escultura y la pintura. Dentro de las artes menores o las artes aplicadas tenemos la orfebrería, cerámica, mosaico, ebanistería, forja, tapices, miniatura y otras, que generalmente se basan en el mayor o menor grado de complejidad del trabajo, pero también es una cuestión estética, no, y también representan cierta mayor o menor utilidad práctica en ese sentido. Eh, ¿Qué más? Bueno, la literatura se identifica como una expresión artística, ya lo habíamos mencionado. Si la literatura produce algún tipo de sentimiento o de expresión en el espectador, significa que sí aplica como una expresión artística. Y generalmente también quien escribe parte o alguna expresión literaria también hace parte de esta intención de querer generar algún tipo de emociones. ¿Y por qué esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno,
El ser humano es un ser social y requiere relacionarse con sus semejantes para madurar física y psicológicamente, hasta alcanzar la autonomía y la necesidad de comunicarse para poder sobrevivir en la sociedad. A diferencia de los animales, los seres humanos se agrupan en familias y comunidades para formar culturas. La cultura hace referencia a los modos de vida, costumbres, conocimientos y desarrollos de un grupo social. Algunos ejemplos de manifestaciones culturales son los bailes, la música o las leyendas de una región determinada. Eh, una pequeña actividad dentro de sus anotaciones. Me gustaría que resolvieran estas pequeñas dos preguntas. Tenemos un par de minutos antes de que se termine la sesión. ¿A través de qué otros medios? Esto, si quieren, no escriban la pregunta, solo escriban la respuesta en su libreta o el medio que tengan ahí para escribir. Si tienen la computadora, pues escriban en la computadora, no hay problema. Y si tienen la libreta a su disposición, pues bueno, usan la libreta. Son dos pequeñas preguntas. ¿A través de qué otros medios o formas se pueden manifestar los sentimientos y las emociones? ¿Por qué las personas utilizan diferentes formas para manifestarse? Me gustaría escucharlos en ese sentido, saber como sus respuestas. Y bueno, antes de que termine la sesión, unos 2 minutos para resolver estas dos pequeñas preguntas y vemos un par de respuestas suyas. En cuanto alguien tenga sus dos respuestas, puede participar. Lo escuchamos todos. Bueno, en mi opinión, otras formas de manifestar los sentimientos ya por medio de señas o signos, como otra lengua, por así decirlo. ¿Y por qué utilizar otras formas para manifestarse? A algunas personas les dificultan en expresarse o algo por el estilo. Ok, muy bien. Sí, Daniel, me recordó algo ahorita que mencionó que es a través de signos. Usted se refiere a, no sé, a los emojis, ¿no? También. Sí, también. Pudiera ser, ¿no? También un ejemplo de los emojis, o no sé cómo se llaman ya los emoticones o los emojis. Ya hay un cambio generacional entre ustedes y yo, ya no es el mismo terminología. Este, pero sí, los iconos que ustedes mandan en WhatsApp o en Facebook o en Instagram tienen una intención comunicativa que es expresar sentimientos o emociones. Por ejemplo, cuando les llega una noticia triste, cuando les llega una noticia alegre, pues evidentemente ustedes comparten no solo el texto de, muy bien, no, sino que aparte lo expresan con pequeños signos que parecieran insignificantes, tienen una gran cantidad de contenido en términos de sentimientos y emociones. ¿Alguien más quería participar? A través de la música también, profesor, Sí, ¿por qué de la música, Hazel? porque también hay canciones tristes, tanto como felices, y depende. Exacto, sí, y también va muy apegado a lo que decía su compañero Daniel. Muchas veces hay limitaciones en términos de poder demostrar ciertos sentimientos de manera personal y lo hacen a través, en este caso, pudiera ser de la música o a través de algún escrito. Sí, finalmente esa es la intención. Y sí, exactamente, ustedes dos tienen razón de la cuestión de que la música puede ser utilizada para transmitir sentimientos o emociones y que es una alternativa hasta otro tipo de condiciones. Muy bien, Hazel, muy bien, Daniel. ¿Alguien más tiene alguna otra participación? También nos podemos Yo, expresar profe, por medio de dibujos. A ver, vamos con Sibel y ahorita vemos a... vi otra persona, pero no vi. Bueno, Sibel. A través de la danza. Sí, Sibel, ¿por qué sería a través de la danza? Bueno, más que nada, como cuando no puedes expresar tus emociones de una manera escrita o verbal, muchas veces se puede recurrir a un dibujo o a la danza, Ok, muy bien, sí, como es el coincidimos. caso. Sí, Sibel, ¿cómo es el caso de? Ya no alcancé a escucharla, ¿Cómo Sibel. dice? No, ya no alcancé a escucharla. Ah, Iba a comentar usted un caso o un ejemplo, pero ya no alcancé, le interrumpí.
Como es el caso de la danza No lo escuché bien. ¿De la danza qué? Buto. Ah, bueno, desconozco, pero ¿nos podría ilustrar un poco a qué se refiere con la danza buto? La danza Buto se originó a finales de la guerra para representar todos los horrores que las personas vivían. Ah, ok, muy bien, gracias. Había otra persona antes de darle la palabra a Sibel que quería participar, pero ya no identifiqué en la sesión.